Ya, entonces, química orgánica, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos básicamente aquí a estudiar? Básicamente lo que vamos a estudiar, ¿está? Ya, entonces, es carbono, hidrógeno, ¿sí? ¿De acuerdo? Es lo principales son esos dos, carbono e hidrógeno. Siempre en lo que es química orgánica lo vamos a encontrar en toda su estructura, ¿sí? Ya bien sea los diferentes tipos de química orgánica, lo vamos a encontrar. Carbono e hidrógeno. Otros también vamos a encontrar es el oxígeno, el nitrógeno, ¿no? Claro, sí, oxígeno, nitrógeno, básicamente también ellos. O también se le dice, ¿no? El sufijo chom, se le dice de esa manera. ¿Por qué? Porque está el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Sí? Bien, básicamente esos van a ser los elementos estructurados de química orgánica. ¿Ya? Creo que alguien habló. ¿Montes dijo algo? ¿Montes? No, Ya, ok. Había escuchado algo por ahí, pero ya no importa. Entonces, aquí nos justamente dice, ¿no? La química del carbono. Es la rama de la química que estudia estructura, propiedades, síntesis y la actividad de compuestos químicos formados principalmente por el carbono y hidrógeno. Ya está lo que le digo. Estos compuestos componen las estructuras celulares de los seres vivos y todas las funciones vitales, respiración, alimentación, reproducción, se produce mediante la síntesis, creación y reacción de estos compuestos. La química orgánica engloba la mayoría de las biomoléculas que forman los seres vivos, como proteínas, glúcidos, lípidos, ácidos nucleicos, vitaminas y hormonas. Bien, lo que es la estructura de la química orgánica básicamente va a estar enlazada con la función de los seres vivos, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, las estructuras tanto de todos los seres vivos, ya sea animal, vegetal, ¿sí? Todo ello está bien vinculado con la química orgánica. ¿Quedó claro? O sea, todo referente a sus funciones tiene que ver mucho con la química orgánica. Digamos. También una inmensa cantidad de compuestos materiales naturales como el caucho, gas, petróleo y artificiales, polímeros orgánicos, plásticos y disolventes. Bien, en sí, gran parte de la función de los seres humanos y de los seres vivos vamos a estar vinculados con la química orgánica, pero también van a haber productos, ¿ya? Productos, no podríamos decir artificiales, sino derivados del carbono, como qué? El petróleo, el gas, ¿no? El caucho, plásticos, disolventes como el éter, como incluso el alcohol, ¿sí? Justamente esas propiedades, ¿de acuerdo? Por favor, no apaguen las cámaras. Estoy viendo ahorita todo apagado. ¿Qué pasó? Ahora sí. No sé qué pasó con Hernández, Peralta y Silva. Y Montes, enciendan sus cámaras, por favor, ¿ya? El resto está bien. Ya. Bien, entonces justamente esos son los detalles, ¿no? O sea, en lo que es seres vivos, obviamente química orgánica está muy vinculada. Y también incluyendo en cosas que están fuera de los seres vivos, que son derivados de ellos, ¿sí? Como ustedes ya saben que el petróleo hace mucho tiempo, hace miles, miles y millones de años, eran compuestos orgánicos de plantas, animales muertos, en fin. Todo eso se acumuló y se formó lo que es el petróleo, ¿de acuerdo? Ahí es justamente lo que tiene la relación con química orgánica, digamos. Bien, ahí tenemos, miren, derivados, ¿no? De manera natural, ¿de dónde viene obviamente lo que son moléculas orgánicas? El caucho, recuerden que el caucho viene obviamente de la savia, ¿sí? De unos árboles especiales. Polímeros, como el almidón celulosa, ¿de qué estamos hablando? Los polisacáridos, estamos hablando de qué cosa? De los carbohidratos, ¿ok? Los carbohidratos también son parte de la química orgánica. ¿Qué más? La seda, obviamente también son también polisacáridos, pero de otra estructura diferente, ¿no? Igualmente con las proteínas, que son esenciales para las hormonas, para las enzimas de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Incluyendo también para la célula muscular, porque las proteínas son esenciales para generar, digamos, ¿no? Movimiento muscular, como estamos haciendo en este momento, ¿no? Articular cuando estamos hablando, en fin. Ácidos nucleicos, obviamente el ADN también tiene compuestos de carbono, ¿no? O sea, todas estas cosas están muy bien vinculados
con las moléculas orgánicas. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos entendiendo bien? ¿Sí? ¿Qué más? Ahora, artificiales. Obviamente, aquí ya podemos sacar polímeros de carbono, ¿no? Para hacer polietileno, PVC, bakelita, poliuretano, ¿no? Poliuretano, ¿sí? Poliésteres. Por ejemplo, los poliésteres significa básicamente, ¿no? De elementos, por ejemplo, ¿han visto, no? Que se prepara, por ejemplo, como canú, colorantes, saborizantes. ¿Han escuchado sobre eso, cierto? Sí. Que son obviamente para preparar los refrescos o para darle sabor o bien sea a los postres, ¿no? Darle un sabor cierto a naranja, ¿no? A cualquier tipo de fruta. Justamente los poliésteres son artificiales. Sacamos digamos, el sabor de cada fruta, ¿sí? Y lo reemplazamos, sacamos esos saborizantes y los reemplazamos con otras estructuras químicas. Y obviamente tiene compuestos también de carbono. Y son artificiales porque nosotros lo hacemos, ¿sí? De otra manera, estaríamos simplemente gastando enormes cantidades de frutas, ¿sí? Y al punto en que simplemente no podíamos obtener el sabor. Sino que lo que hacemos es simplemente reemplazar, adicionar, ¿sí? La estructura química, por ejemplo, el sabor de las naranjas, en fin, de las frutas, y justamente lo podemos utilizar como saborizantes artificiales, ¿no? Al inicio ha habido mucha esquemática referente a eso, y decía que era muy tóxico, pero no, eso era una mentira, no tiene nada que ver. Bien, entonces, fibras textiles sintéticas también, ¿no? Como el nylon y el tergal. Básicamente habrán visto de que no solamente todas las ropas son de algodón, ¿no? Hay también estructuras que son sintéticas, ¿sí? ¿De acuerdo? Son artificiales, en pocas palabras. Entonces, podemos producir, podemos sintetizar la secuencia química para de esa manera producir otro tipo de materiales. ¿Entienden, no? Y obviamente todo es derivado obviamente de los seres vivos. ¿Ok? Toda estructura referente a ello es derivado de, por ejemplo, la seda. La seda obviamente no es artificial, es natural. ¿Por qué? Porque lo hace obviamente el gusano de la seda. ¿De acuerdo? El gusano de la seda lo hace. Y claro, obviamente vino una persona y dijo, ya, la estructura de la seda es tal, 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 de esta manera. Y vamos a crear obviamente el knife. Y así sucesivamente. O sea, básicamente hemos analizado toda la estructura de la naturaleza y lo que hacemos simplemente es reemplazarlo por algo hecho por nosotros. ¿Entienden? Algo artificial. Bien. Bueno, el elastómeros o neopreno también es una estructura, ¿no? Derivado también del carbono. Bien. Entonces sigamos adelante. Bueno, hasta ahí van entendiendo, ¿no? Referente de lo que estamos diciendo, derivado del carbono, de lo que obviamente nosotros, digamos, podemos incluso hacer, ¿no? Por los conocimientos previos. Bien. Es importante saber que no todos los compuestos que presentan átomos de carbono son considerados compuestos orgánicos. Las excepciones son los óxidos de carbono. Bien. Los óxidos de carbono básicamente también tienen carbono, sí, pero no quiere decir que sean orgánicos. Por ejemplo, el CO2. ¿Saben lo que es el CO2, no? ¿Sí? El CO2, lo que obviamente en el momento de la expiración expulsamos de nuestro cuerpo, ¿sí? Después de haber utilizado el oxígeno, ¿sí? O el CO, que es óxido de carbono, ¿de acuerdo? Básicamente lo que tenemos aquí, alumnos, es un derivado también de compuestos de carbono, pero no quiere decir que sea orgánico, ¿de acuerdo? Son excepciones, son excepciones. Las sales derivadas de carbonatos y bicarbonatos también, por ejemplo, ¿no? Obviamente los carbonatos y bicarbonatos, ¿para qué sirven? Sirven para mantener regulado la acidez en el cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? No sé si han visto el suero. ¿Habrán visto el suero? Ese suero que obviamente la gente se suministra por estar en el hospital. Eso contiene bicarbonato, ¿de acuerdo? Bicarbonato, ¿por qué? Porque obviamente el bicarbonato lo que hace es regular la acidez en la sangre. Mantiene el equilibrio ácido-base. ¿Ok? O también le dicen algunos, ¿no? Tampón de ácido base, básicamente, así le llaman algo. O sea, regulan, ¿no? Regulan la estabilidad de la sangre. Por eso que se suministra todo ello. Bien, en fin.
El término química orgánica fue introducido en 1807 por John Jacob, ¿ya? Para estudiar los compuestos derivados de los recursos naturales. Bien, básicamente es un detalle, ¿no? De referente a los datos. A ver, entonces, compuestos inorgánicos y orgánicos, ¿ya? Los orgánicos, ¿qué es lo que se necesitan? Sintetizados ¿por quién? Por los seres humanos, ya. Más resumido no puede estar. Síntesis por los seres humanos, por los seres vivos. Tienen fuerza vital. En cierto punto, sí. Bien. Básicamente, ¿no? Bueno, por ejemplo, este científico de acá logró sintetizar el primer compuesto orgánico a partir de un compuesto inorgánico, poniendo fin de esta manera a la teoría vitalista de Bercel. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que había dicho que los inorgánicos y orgánicos eran dos mundos diferentes. ¿Entiendes? ¿Qué significa dos mundos diferentes? Que el inorgánico, obviamente, era un compuesto que no se podría transformar a orgánico. ¿Entienden? No se podía transformar a orgánico. O viceversa. Pero Wheeler, ¿sí? Al final propuso e hizo su investigación y generó una reacción de convertir, por ejemplo, un cianato de amonio en urea. Cianato de amonio, básicamente, ¿qué cosa es? Es un compuesto inorgánico. Y lo convirtió en urea. Es un compuesto orgánico. ¿Me entienden? O sea, mediante obviamente una experimentación y incremento de calor, convirtió el cianato de amonio en urea. ¿De acuerdo? O sea, básicamente ahí es donde él dijo no. No significa que inorgánico sea un mundo aparte y orgánico un mundo aparte. Se puede transformar y convertir, ¿no? De un orgánico a inorgánico, viceversa. Se puede hacer. Hay esa posibilidad. Y de hecho que se puede hacer todo eso. Bien, a ver si lo ponemos por acá. Comparación entre compuestos orgánicos e inorgánicos. ¿Cuáles son sus diferencias, no? Los inorgánicos son generalmente iónicos. En cambio, los orgánicos generalmente no, solo covalentes. ¿Qué quiere decir? En inorgánicos puede haber oxidación, pero en los orgánicos no. ¿Ok? Son básicamente covalentes. Puntos de fusión muy altos, mayor de 500 grados centígrados. Puntos de fusión no muy altos, menores de 250 grados. ¿Qué quiere decir? Que los inorgánicos, no importa cuánta ebullición le ejerzas, se mantiene estable. Pero en cambio, a un orgánico no se le puede poner mayor de 250 para poder sobrevivir. Recuerden un poquito. Las proteínas, por ejemplo, alumnos, ¿qué pasaría? Imagínense, ¿no? La clara del huevo, ¿sí? La clara del huevo. Cuando ustedes lo ponen a sancochar ahí, lo ponen a hervir, ¿qué pasa con eso? Se solidifica, ¿cierto? ¿Sí? Se pone sólido. De lo que era obviamente líquido, se convirtió en sólido. ¿Qué significa eso? Que la proteína en altos grados de temperatura, las proteínas se convierten en estado sólido. ¿Qué significa? Que los orgánicos no son estables. Que lamentablemente, si tú lo pones en altas temperaturas, puedes alterar su estructura y alterar su propiedad. ¿Me entienden? ¿Sí? A También del diferencia sólido, de cuando lo pones a altas temperaturas, puede pasar no al líquido, sino, bueno, es medio espeso, medio líquido. Puede claro, pasar ¿de qué cosa? ¿De qué cosa? ¿De qué hablas? ¿Del huevo o de otra cosa? ¿La clara del huevo? ¿O estás de hablando otra cosa. No, no, no. de Una cuál? papa, cuando la pones a hervir, no se pone dura, sino se Ah, pone ya, ya, blandita. exacto, Eso. exacto. Ya. Ahí ese es otro tema, ¿no? Por eso justamente les estoy diciendo que los orgánicos suelen cambiar su propiedad. Es igual, lo que tú también es ejemplo, porque la papa, ¿qué cosa es? Carbohidrato. Es un carbohidrato y es un compuesto orgánico. Si lo pones en altas temperaturas, obviamente vas a sancocharlo, vas a hacerlo de lo que era completamente duro y estable, ¿sí? Obviamente obviamente el momento de cocinarlo lo vas a deshacer. ¿Entienden? O sea, ¿qué quiere decir? Que los orgánicos no son estables del todo. Tú le haces un cambio, inmediatamente su propiedad cambia de una manera radical. Pero en cambio el inorgánico no. En cambio el inorgánico tienes que meterle altas temperaturas o si no, una reacción fuerte para que recién cambien su propiedad. ¿Entienden? Así como, por ejemplo, los inorgánicos, los metales. Si tú le pones en altas temperaturas, ¿qué hacen? ¿Los puedes deformar?
Claro que sí, pero tiene que ser altas temperaturas, ¿entienden? ¿Sí? Para de esta manera yo un metal poder transformarlo y crear otras cosas, ¿no? Ya bien sea el oro, ya bien sea la plata, tienen que ser en altas temperaturas. Pero en cambio el orgánico apenas tú solamente le aumentas un mayor de 250 o mayor de 100 grados, ya inmediatamente ¿qué pasa con las proteínas? ¿Qué pasa con, con los carbohidratos? Cambia su propiedad. ¿Entiendes? Esa es la diferencia entre orgánicos y inorgánicos. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Punto de ebullición muy alto, dice de acá, obviamente tiene mayor de 1000 grados centígrados. Y punto de ebullición no muy altos, obviamente son menores su punto de ebullición. ¿Sí? O punto de resistencia. Los inorgánicos obviamente conducen la electricidad, en cambio los orgánicos no conducen la electricidad, ¿ok? No conducen la electricidad. Insolubles en solventes apolares. ¿Qué quiere decir insolubles? Que no se pueden disolver en solventes apolares. Por ejemplo, si tú le echaras, ¿qué podría decir? Un ácido o una lejía, ¿no? O básicamente eso, no lo puedes, son totalmente insolubles los inorgánicos. En cambio, los orgánicos son insolubles en agua, ¿de acuerdo? Obviamente, si vamos a querer disolver, ¿no? Son insolubles en agua, que vamos a querer disolver, por ejemplo, un carbohidrato o una proteína, ¿sí? O un líquido, peor todavía. O sea, no vamos a poder disolverlos en agua, ¿entiendes? Son insolubles. Generalmente no arden, solubles en solventes apolares. Ah, ya. Esto cuando dice solubles en solventes apolares, ¿qué significa? Que tú puedes sí generar una disolución, pero puede ser utilizando un ácido, utilizando un detergente, utilizando un éter, un alcohol tal vez bastante fuerte, puedes disolverlo recién. ¿Entiendes? ¿Sí? Pero en agua no. A los orgánicos en agua no se pueden disolver. Generalmente dice arden, ya, a cierto punto sí, porque es parte de la estructura, ¿no? Del, digamos, ya que obviamente estamos hablando conjunto de carbonos, estamos hablando de alcohol, estamos hablando de incluso de éteres, de éter, ¿sí? Como disolventes para uñas, por ejemplo, ahí obviamente arte. Eso también es parte del compuesto orgánico, ¿ok? ¿Qué más? ¿Dan reacciones iónicas simples y rápidas? Los inorgánicos sí, de hecho, pueden generar reacciones inmediatas, pero los orgánicos no. La reacción es totalmente lenta. En el momento, digamos, de unir los enlaces, ¿no? Es totalmente diferente. En cambio, las reacciones de los inorgánicos son fácilmente se generan los enlaces. En cambio, los orgánicos no. Tienen que haber ciertos factores para que recién se genere el enlace, o de otra manera, no se va a generar, ¿no?, la unión entre carbonos. ¿Sí? Estas son las diferencias, ¿ya?, entre inorgánicos y orgánicos. Bien, a ver. Dado los siguientes compuestos, identifica cuáles son compuestos orgánicos. Bien. Entonces, a ver, básicamente, si yo quiero, por ejemplo, ¿no?, si yo quiero identificar cuál de estos son compuestos totalmente orgánicos, por ejemplo, este de aquí sí es un compuesto orgánico. Sí lo es. Este de aquí, con un nitrógeno, carbono con un nitrógeno. No, lo veo difícil este de acá. Un NH tampoco, un cloro, no, tampoco lo es, porque me está diciendo que el compuesto identifica cuáles son de ellos, son compuestos orgánicos. Esta es la 1, es orgánico, ¿sí? Calcio CO3, no, no es orgánico, menos este NH, no, no tampoco nitrógeno con hidrógeno, no. Cloro, tampoco. ¿Saben cuál es el único que es orgánico? Este de acá. ¿Por qué? ¿Quién les había dicho qué cosa tenían los orgánicos? Carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿sí? Y, Oxígeno. ¿sí? Y nitrógeno también. Pero si nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, este de acá sí es reconocido, son los ácidos carboxílicos. Este es un compuesto orgánico. ¿Ok? Ahora, este de acá, un carbono con un nitrógeno. Bueno, sí, posiblemente, pero no es tan conocido esto. No, esto de acá sí. Esto sí lo van a ver más adelante, cuando entre el siguiente año. Ácidos carboxílicos, lo van a ver por todas partes. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguien más por acá? No.
lamentablemente no. Este de aquí es el compuesto orgánico, más común. ¿Ok? Bien, entonces, si vamos a agrupar aquí los compuestos orgánicos e inorgánicos, ya, pues, este es un compuesto orgánico, ya, este también es un compuesto orgánico, porque tiene el chon. Este no, porque cloro, ¿qué cosa es? Es un metal, ¿cierto? Es un inorgánico, va por acá. Calcio con CO3, ¿no? También es un inorgánico, va por aquí. Ah, mira, este tiene carbono, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Ya, pues, esto sí es este es un orgánico, porque tiene carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. ¿Entiendes? ¿Sí? Esto sí es un orgánico. Así que, si yo quisiera poner orgánico, pondría el ácido carboxílico, este de acá, este también de aquí, este también de acá, y ¿qué más? No, nada más, porque el resto, esos tres que he resaltado, este de aquí, este de acá, no, este de aquí, este también de acá, y estos tres son los únicos que podríamos decir que son orgánicos, ¿ok? Son los únicos que son orgánicos, porque el resto tienen elementos metálicos, y tú puedes unir, y tú puedes decir que es un elemento orgánico, por supuesto que no, ¿de acuerdo? Si ustedes ven elementos metálicos unidos, inmediatamente lo excluyen. Solamente los que tienen carbono, hidrógeno, ¿sí? Oxígeno y nitrógeno son los únicos que podemos decir que son compuestos orgánicos. ¿Ok? ¿Ya me entendido hasta ahí? ¿Sí? Bien. Entonces sigamos a ver. Estudio del carbono, propiedades físicas. Lo que es el carbono, este es sólido, insípido, inodoro y poco soluble en agua. Además conduce mal el calor y la electricidad. Por otra parte, el carbón no es dúctil ni, un momento, ni tampoco maleable. ¿Ok? A ver, vamos para acá. A ver, estos son compuestos de carbono, ¿no? Alumnos, recuerden que el carbono, mientras tenga un enlace fijo y mientras tenga enormes cantidades de carbono, ¿sí? Pueden ser de carácter extremadamente duro, como el diamante. Por ejemplo, el diamante tiene composición de puro carbono, ¿sí? El diamante es uno de los metales más duros del planeta y tiene una composición extremadamente dura y toda su composición es de carbono, alumnos, ¿sí? Toda su composición es de carbono. Y hay otros que también tienen composición de carbono, pero no son tan fuertes. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque determinando la cantidad de carbonos y la cantidad de enlaces y cómo esté colocado, puede ser que el carbono y su estructura sea extremadamente dura, como también su estructura sea extremadamente frágil, ¿sí? Y aquí justamente tenemos los dos detalles. Tenemos los carbonos cristalinos, que son el diamante, el grafito, ¿sí? Y los carbonos amorfos, que son la antracita, hulla y lignita. En fin. Y bueno, ahí tenemos carbonos artificiales, ¿no? Carbono de cobre, carbono vegetal, carbono animal, negro humo, carbono. O sea, básicamente son quemas, ¿no? De estructuras, ¿no? O ya bien sea, o ya bien sea, ¿no? La quema, por ejemplo, de restos animales, obviamente. Bueno, no es común encontrar esto de carbón animal, pero suele haber, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar eso? El carbón animal, básicamente podemos encontrar, por ejemplo, en la quema de heces de los animales. Saben que la sierra utilizan esa estructura para, obviamente, como carbón, ¿ya? No van a pensar que simplemente son cadáveres, no, nada que ver. Es básicamente lo que, obviamente, el animal defeca, se seca, y con el calor ya inmediatamente se convierte en una especie de carbón, ¿sí? Básicamente esos son los detalles, ¿no? Tenemos los carbonos cristalinos, que ya lo conocen como diamantes, los más duros, grafito, claro. Y los carbonos amorfos, impuros, que son la antracita, hulla y... Bien, propiedades químicas. La propiedad química del carbono es que justamente tiene una covalencia. ¿Qué significa? Que básicamente los carbonos... ¿Cuántos enlaces puede abarcar un carbono? ¿Se acuerdan? 4. Tiene 4 maneras en que el carbono pueda unirse. Y ahí ustedes lo ven. Se está uniendo con un hidrógeno, con 2 hidrógenos, 3 hidrógenos y 4 hidrógenos, ¿de acuerdo?
Acuérdense, hidrógeno tiene una valencia solamente de 1 y el carbono tiene 4. Así que el carbono puede unirse a 4 hidrógenos sin ningún problema. Y siempre el carbono va a tener a su acompañante, ¿sí? Definitivo, le podría decir, porque siempre el hidrógeno acompaña al carbono a donde sea. Siempre lo vamos a encontrar a los dos, ¿sí? Entonces, ahí está justamente la covalencia, porque se pueden unir 4 hidrógenos con un carbono. Tetravalencia, ¿qué significa? La tetravalencia del carbono se debe a que posee 4 electrones en su última capa, de modo que formando 4 enlaces covalentes con otros átomos, consigue completar su objeto. Ah, miren, a ver, alumnos. En este caso, miren si se dan cuenta, el carbono puede unirse con 4 carbonos sin ningún problema, como hace un momento les dije, ¿cierto? Por su covalencia. ¿Qué más? 2 carbonos pueden unirse entre ellos formando un doble enlace y a la vez el carbono se va a unir a 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Recuerden que el carbono tiene 4 posibilidades de unirse. 2 han sido ocupados por 2 hidrógenos y 2 ha sido ocupado para unir a estos 2 carbonos. ¿Se está formando acá qué cosa? Un doble enlace, ¿sí? Un doble enlace. Si lo ponemos de manera didáctica, otro curso, vamos a eliminarlo. Si lo ponemos de manera didáctica para que ustedes puedan entender, aquí tenemos el carbono, ¿sí? Y el carbono tiene, ¿cuánto había dicho? 4 posibilidades de unirse. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? ¿Quién viene acá? Viene un hidrógeno. Ya se unieron los dos, porque el hidrógeno aporta una valencia. Aquí ¿quién viene? Viene otro hidrógeno. Y de esta manera han aportado un enlace. Viene otro hidrógeno por acá, aportaron un enlace. Viene otro hidrógeno por acá, aportaron un enlace. Listo. Y de esta manera forman enlaces simples. ¿Sí, alumnos? Están formando, miren. Aquí entre los dos están formando enlaces simples. Y como el carbono tiene 4 posibilidades de unirse, puede unirse sin ningún problema. Ahora, el otro ejemplo que habíamos visto, ¿sí? Habíamos visto 2 carbonos, ¿sí? Recuerden que estos 2 carbonos, ¿cuántos carbonos tienen? 4, ¿cierto, no? Él tiene 1, 2, este también tiene 1, 2, y entre los dos están formando un doble enlace, ¿sí? Pero profesor, solamente ahí vemos 2 valencias. ¿Qué pasaron con los otros 2? No hay problema. Ponemos aquí 1, ¿sí? Ponemos aquí 1 por acá y otro por acá. Porque obviamente a estos 2 carbonos le está sobrando 2 valencias. Pero ¿quién va a venir a ocupar esos 2? ¿Quién va a venir? Obviamente el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene una valencia. Este hidrógeno también tiene una valencia. Ahí está. Este también necesita de 2 hidrógenos y forman los enlaces. ¿Sí? Ya están formando ahí 2 enlaces. Listo. Entonces, casualmente, estas uniones se pueden hacer sin ningún problema. Y aquí está, miren. Ahí está mi doble enlace de carbono y 2 enlaces de hidrógeno y 2 enlaces de hidrógeno. Listo. Miren, acá también, ¿cuántos enlaces ha formado acá? A ver, alumno, a ver quién se da cuenta. Si aquí tiene un hidrógeno y el otro lado tiene un hidrógeno, ¿cuántos enlaces han formado acá? 3 enlaces, o sea, triple enlace. ¿Me entienden? 1, 2, 3. Pueden generar un carbono y generar triple enlace sin ningún problema. Y por ende tendría su compañente, tendría un hidrógeno y otro hidrógeno. Por eso le dicen que es tetravalente, porque tiene 3 maneras de unirse sin ningún inconveniente. Ya bien sea con otro carbono, ¿sí? O ya bien sea por sí mismo, ¿no? Unido con 4 hidrógenos. Bien. Autosaturación, ¿qué significa? Es la capacidad del carbono para unirse a otros átomos, ¿sí? De carbono formando cadenas carbonadas que pueden ser cortas, medianas o largas, como es el caso de los polímeros. Esta propiedad explica del por qué los compuestos orgánicos son los más abundantes respecto a los inorgánicos. Bien, miren alumnos. Los carbonos pueden unirse entre sí sin ningún problema.
Miren acá. El carbono, ¿cuánto les dije que tenía posibilidades de unirse? 4 veces, ¿cierto? ¿Sí? Miren el carbono. El carbono se está uniendo con su compañero, el otro carbono. Ambos han gastado un enlace. ¿Cuántos enlaces le quedan a los dos? Bueno, a este carbono le queda 1, 2, 3. Pero a este carbono le queda solamente 2. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó con su otro enlace? Se está uniendo con el otro carbono. Igual, ese carbono que ven ahí, ese carbono también igualmente tiene que unirse con otro carbono y solamente tiene 2 posibilidades de unirse con hidrógeno. Y así sucesivamente, están formando una cadena abierta lineal. Aquí, por ejemplo, esta es una cadena abierta ramificada. Miren, aquí tenemos al carbono unido con otro carbono, ¿sí? Están formando ¿qué cosa? En este caso, están formando un doble enlace, porque solamente, no, perdón, un enlace nomás, porque está unido a este carbono. Está formado un enlace, ¿sí? Y este carbono obviamente, como está obviamente aquí unido, ¿de acuerdo? A este carbono. Ah, no, perdón, sí está formando un doble enlace. Aquí en este caso sí, porque aquí debieron haberle completado un enlace más. Claro. Sí, aquí se comieron un hidrógeno, chicos. Aquí se comieron un hidrógeno. No sé qué pasó acá. Se han comido un hidrógeno. Porque miren, pues, si aquí el hidrógeno está unido, 1, 2, y más el enlace unido con este carbono son 3. Perdón, 3. Y le falta 1. Y eso es justamente lo que le falta acá. Aquí le faltó poner un hidrógeno, en este lado de acá. ¿Sí? Para que de esa manera se completen los 4. Porque luego viene este carbono, está unido con 2 hidrógenos, ¿ya? Ya tiene 3 enlaces ocupados, 2 con 2 hidrógenos y otro enlace ocupado con este carbono. Ahora, ese enlace solamente le quedaría un enlace. Ese enlace se ha unido con este carbono, ¿sí? Y así sucesivamente se van uniendo los carbonos, porque rápidamente cada carbono tiene 4 posibilidades de unirse. Acuérdense de eso, ¿sí? Y este también es otro tipo de cadena, ¿no? Donde ahí tenemos el carbono unido con los hidrógenos y otros carbonos, ¿sí? Bien, alumnos, traten de verlo de esta manera, ¿ya? Traten de verlo de esa manera porque es así, ¿no? Si yo quiero unir a un carbono con un carbono, obviamente aquí ya formé un enlace. ¿Cuántos enlaces le quedan a estos carbonos? 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Entienden? Y esos 3 que le quedan son hidrógenos. Son hidrógenos. Son hidrógenos. Y así sucesivamente, chicos. Bueno, como les digo, el tema de segundo bimestre ha sido bastante, bueno, espero que hasta aquí ya me podía entender referente a esos temas. Estudien la diapositiva que les voy a mandar, solo estudien eso, ¿ya? Y nada más. Solamente les doy esa facilidad, alumnos, porque de verdad estudiar todo